Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, compartía mi apartamento con 3 amigos. Éramos inseparables, siempre en búsqueda de nuevas experiencias y aventuras. Entre ellos, había un par de vecinos que, como yo, disfrutaban de la compañía mutua. Pero nunca imaginé que algo tan extraño y aterrador como lo que ocurrió cambiaría nuestra vida para siempre. Todo comenzó una tarde cuando la hermana de uno de mis amigos decidió, por una curiosidad del destino, jugar con la famosa tabla de Ouija con alguna de sus amigas. No fue la primera vez que oí hablar de esa tabla, pero nunca me había interesado mucho esos temas. No sabía que esa decisión casual marcaría el principio de una pesadilla que nos perseguiría durante toda nuestra carrera universitaria. Las chicas, entre risas nerviosas, comenzaron a preguntar a la tabla por espíritus o entidades. Fue entonces cuando Andrés se presentó, un niño, apenas de 12 años, según lo que decía la tabla. Les contó su historia. Había muerto joven y estaba en tránsito, subiendo al cielo. Pero algo sucedió extrañamente. Cuando le preguntaron por qué no seguía su camino hacia el otro lado, Andrés simplemente contestó: «Me parece más divertido quedarme aquí con ustedes». Las chicas intentaron de todo para persuadir a Andrés para que siguiera su camino, pero el niño no quería. «Es más genial quedarse aquí con ustedes», les decía a través de la tabla, como si su presencia no fuera más que un juego. A partir de esa noche, las historias sobre Andrés comenzaron a suceder. Aunque solo los 4 de la casa parecían ser los testigos, para nosotros, los demás, todo esto no pasaba a ser una historia para asustar a los novatos. Pero las cosas empezaron a suceder y a cambiar. Cada vez que visitaba a mis amigos, ellos repetían el mismo ritual: pedirle a Andrés que no los asustara, que nos dejara tranquilos. A veces, el ambiente en la casa era extrañamente pesado, como si algo nos observara desde las sombras, y así, entre broma y broma, le pedían que cuando nosotros nos fuéramos, jugarían con él como si fuera una broma para niños, o simplemente un juego. El verdadero horror comenzó una tarde, un día común en el que estábamos todos reunidos en la sala. La luz del sol ya se venía desvaneciendo, y la tarde se tornaba oscura de manera rápida. Estábamos sentados, conversando sin preocupaciones, cuando algo extraño ocurrió de repente. Desde el corredor, algo comenzaba a moverse, una pelota rodando lentamente. Apareció de la nada y llegó hasta los pies de uno de mis amigos. Mi mente simplemente trató de racionalizarlo. Quizá era la corriente de aire, o alguien en el pasillo que había dejado caer la pelota. Pero aquella forma de la pelota llegó a su destino no tenía sentido. Decidí hacerme el tonto y no decir nada, como si no hubiera visto nada fuera de lo común. Pero luego, la pelota había vuelto. No fue un simplemente rebote ni un accidente. Con precisión inquietante, la pelota regresó rodando por el último pasillo y se detuvo justo donde estaba mi amigo nuevamente. Mi piel se empezó a erizar y el aire se volvió muy denso y turbio. ¿Cómo era posible esto? Yo no entendía, sinceramente. Estaba seguro de que nadie había tocado esa pelota. Mi amigo estaba nervioso. Recogió la pelota y la volvió a lanzar. Me sentía ya muy incómodo, pero no decía nada. Así que el pacto con Andrés, el niño que era un poco travieso y juguetón, ya estaba en marcha. Poco después, la pelota había vuelto nuevamente por tercera vez. Y esta vez yo vi con claridad de que no había viento, no había una explicación lógica. Fue como si una mano invisible hubiera lanzado la pelota de vuelta hacia nosotros. Yo me puse sinceramente nervioso, mucho más de lo que ya estaba. Le pedí a mi amigo que no lo lanzara otra vez, por favor. «Es mejor que lo dejemos así», le dije. Pero nadie me escuchó. El verdadero terror llegó una semana después. Era un domingo por la noche, alrededor de las 9:10 de la noche. Estaba en mi apartamento cuando, de repente, comencé a escuchar ruidos aterradores provenientes del piso de mis amigos. Era como si alguien estuviera lanzando platos y vasos a propósito, haciendo que se rompieran y caían en el suelo con mucha violencia. El ruido era muy fuerte, el sonido del vidrio rompiéndose una y otra vez. Al principio pensé que era una simple broma, pero pronto me di cuenta que no había nadie en ese apartamento. Los porteros subieron rápidamente. Pensaron que se trataba de una pelea. El ruido era tan intenso que despertó incluso a todos los vecinos. Yo llamé a mis amigos, pero su respuesta me sorprendió. «Estamos en una finca, no hemos vuelto». Me quedé congelado por un segundo. Entonces, ¿quién estaba en ese apartamento? ¿Quién estaba haciendo todos esos ruidos? Lo que sucedió a continuación fue más desconcertante. Cuando llegaron, corrimos hacia el apartamento, y allí, en su lugar, todo estaba perfectamente en orden. El lugar estaba impecable, pero había algo extraño. El sofá estaba completamente atravesado.
Estaba en una posición completamente rara, como si alguien lo hubiera movido de manera violenta, pero no había rastro de destrucción alguna. No había vidrios rotos, no había nada fuera de lugar, excepto ese sofá. Desde entonces, mis amigos intentaron por todos los medios de liberar a Andrés, hacer que se fuera, pero nunca lo lograron. Nadie podía expulsarlo. Era como si su presencia estuviera así siempre por allí, vagando y molestando a todos. Él, como dijo a través de la tabla de la Ouija, yo me siento aquí a gusto y me divierte estar con ustedes. El miedo y la tensión aumentaron, tanto que, finalmente, tuvieron que mudarse a otro apartamento. Pero aún recuerdo cómo comenzó todo, como un juego inocente. Una bromita con la tabla de Ouija, decían ellos. Y este niño llamado Andrés que prefirió quedarse. Y nunca supimos si Andrés realmente se pudo ir de ese apartamento. Lo más probable es que siga atormentando a quienes se encuentran ahora mismo allí. Y esto por culpa de aquellas chicas. Este era un día como cualquiera, uno de esos que uno se plantea con ganas de escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Tenía 14 años aproximadamente en ese entonces, y mis primos, unos años mayores que yo, estaban entusiasmados con la caminata. El sendero entre árboles era angosto, y a medida que avanzábamos nos dispersábamos un poco, disfrutando de la tranquilidad de este bosque. Para mantenernos conectados, cada uno de nosotros gritaba ¡Cucú! ¡Cucú! A modo de broma, solo para mantenernos en contacto y saber que estábamos bien y no perdernos en ese mar de árboles y sombras. En ese momento, todo parecía estar normal, como cualquier paseo en familia en el campo. Mis primos de 17 iban adelante, caminando mucho más rápido que yo. Yo simplemente los seguía, disfrutando del fresco aire y el murmullo lejano de algún río o arroyo. De vez en cuando nos cruzábamos y nos saludábamos y volvíamos a la fila. Pero todo comenzó a cambiar cuando nos reunimos nuevamente en un punto del sendero y seguimos escuchando una voz a lo lejos que repetía el mismo grito con el que nosotros nos veníamos comunicando. Al principio pensamos que era alguien más por el camino, quizás otro grupo de excursionistas que decidió unirse al juego. No le dimos mucha importancia, pero con cada grito algo extraño comenzaba a apoderarse de mí, una sensación que no supe explicar. La voz sonaba igual que la nuestra, pero no podía ser. No había nadie más cerca. Seguíamos caminando, pensando que quedaba poco para regresar, pero el tiempo entonces comenzaba a perder claridad. Pasaron 2 horas y el camino seguía siendo el mismo. El bosque parecía que no tenía fin. Había comenzado a oscurecer lentamente, pero estábamos acostumbrados a caminar al aire libre, y la falta de luz nunca nos había preocupado antes. Sin embargo, a medida que el sol se apagaba, detrás de los árboles, la sensación de estar siendo observados aumentaba, y algo en el aire se tornó denso y también un poco pesado. Mis primos comenzaban a mirar hacia los árboles. Sus ojos estaban llenos de incomodidad. Veían algo que se movía entre las sombras. Yo también podía sentirlo, como si el bosque nos estuviera rodeando. Podía escuchar cómo las hojas crujían, como si alguien estuviera caminando sigilosamente sobre nuestro lado, oculto entre los árboles. Pero cuando mirábamos, no había nadie. Solo los árboles, las sombras y una brisa helada que comenzaba a soplar entre las copas de los árboles. Fue mi tía la que rompió el silencio con una historia. Recordó cuando era niña y su madre le había contado sobre la Madre Monte, un espíritu protector del bosque. Según la leyenda, la Madre Monte no solo cuida la naturaleza, sino que también castigaba a aquellos que no respetaban su territorio. Decían que la Madre Monte podía perder a quienes se adentraban demasiado en sus dominios, y que aquellos que se atrevían a desafiarla quedaban atrapados en un laberinto eterno, caminando en círculos, sin nunca encontrar un camino de regreso. Mi tía nos pidió que nos detuviéramos. Hay que pedir permiso para salir de aquí, dijo, con una voz tan seria que, por un momento, todos nos quedamos en silencio. Mirábamos al horizonte, pero el sendero seguía perdiéndose entre las sombras. Algo no estaba bien. La sensación de ser observados crecía con cada segundo que pasaba. Recuerdo claramente cómo mis primos, normalmente valientes y bromistas, se quedaban callados, mirando nerviosos entre los árboles. Al principio, pensábamos que todo era una superstición, pero algo en el aire estaba cambiando. Era como si el bosque nos estuviera tragando poco a poco. La temperatura había aumentado de manera drástica, y el viento comenzaba a soplar más fuerte, como si el bosque mismo respirara, como si el mismo suelo temblara bajo nuestros pies.
Mi tía comenzó a murmurar unas palabras en voz baja, y aunque no entendía lo que decía, la sensación de que algo nos estaba acechando se intensificó. Los árboles parecían crujir más fuerte, como si algo o alguien se moviera entre ellos. En ese instante, un grito lejano cortó el aire. Fue ese mismo grito que nosotros utilizábamos para poder comunicarnos cuando estábamos caminando, pero esta vez sonaba más cerca, más profundo, casi como si nos estuviera respondiendo. Nos apresuramos a caminar, aunque sabíamos que el sendero ya no era el mismo. La ruta parecía más larga, más intrincada, como si el bosque hubiera comenzado a girar, cambiando de forma. Sentíamos que los árboles se alzaban mucho más altos, y esta sensación de estar siendo observados se volvía cada vez mucho peor. Algo estaba fuera de lugar. No podía dejar de sentir a alguien o algo que nos seguía, una presencia invisible que se deslizaba entre las sombras. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos salir de ese sendero y llegar a una carretera. El aire estaba húmedo y las nubes, oscuras y pesadas, se cernían sobre nosotros. No pudimos evitar pensar en lo que había sucedido, pero mi tía insistió que nos habíamos encontrado con la Madre Monte, que había jugado con nosotros, probando nuestra paciencia. Y entonces empezó a llover. No fue una lluvia normal. Era como si el cielo estuviera descargando todo su peso sobre nosotros. Y de repente, el sonido de la lluvia golpeando con la tierra se mezclaba con un extraño susurro, como si el viento nos estuviera hablando. Aquel día llovió como nunca, y aunque intentamos echarle la culpa al mal tiempo por nuestra demora, la sensación de ser observados no me dejó. Durante el viaje de regreso, con la lluvia golpeando el parabrisas, sentí que algo nos había seguido, algo entre nosotros durante todo el tiempo, y aunque no volvimos a hablar sobre ello, ese eco, cucú, no se borró nunca de mi mente. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte y regalarme un like. Puedes echarle un vistazo al último video que he subido. Se basa sobre experiencias aterradoras que ha pasado alguna que otra niñera. El mismo puedes encontrarlo en la parte superior izquierda de este video. Muchas gracias y buenas noches.